Francisco de la Torre, buenos días. Hola, buenos días. Hacienda somos todos, y en el libro tú mismo respondes, dices, bueno, en el libro los ciudadanos se recoge que decimos siempre, aquí pagamos siempre los mismos, es decir, que algunos pagamos y sabemos que otros no pagan. ¿Somos todos? Bueno, de alguna forma sí que somos todos y vamos a empezar por la parte positiva. En España hay 19 millones de declarantes del IRPF, lo que significa que hay 19 millones de personas que sí cumplen con sus obligaciones más o menos. Sí que hay economía sumergida, sí que hay fraude y... Mucha economía sumergida y mucho fraude. Demasiado para poder cerrar la brecha del déficit que tenemos en este país, desgraciadamente. Y una de las razones de que por fin... de que tengamos ahora una reforma fiscal es precisamente este problema que estamos teniendo de crisis fiscal en España, que teniendo unos impuestos que son equiparables o incluso más altos que la media europea, conseguimos recaudar bastante menos. A ver, en este sentido, ayer publicaba Diario Expansión un cuadro magnífico donde, bueno, yo creo que quedaba a las claras nuestro desastre. Es decir, en IRPF... estamos los terceros. Los terceros... Yo creo que más bien estamos los primeros, porque... Más bien los primeros. Sí, porque... Bueno, primeros. No, porque los tipos altos en el IRPF español empiezan mucho antes que en otros países. Es decir, que, por ejemplo, que un señor que gane 54.000 euros paga en España nada menos que un 47% a partir de ahí. Y en otros países no es que no se pague un 47%, pero que se paga cuando se ganan 200.000 euros. No es lo mismo. Pero fíjate, Francisco, sí. En IRPF, primeros o terceros, entre los tres primeros. En IVA los séptimos de los que más, estamos en el top 10, podemos decir. Y en sociedades estamos entre los 6 primeros, los sextos. Y luego decimos, ingresos, es decir, en IRPF estamos en la cabeza, en IVA estamos entre los 10 primeros, en sociedades estamos entre los 10 primeros. Y luego en ingresos estamos los decimosextos. ¿Qué pasa? Es decir, ¿cómo pueden estar tan altos y tener ingresos tan bajos? Pues básicamente por dos razones. Por una ausencia de sistema, porque los impuestos no están bien coordinados entre sí. Pues, le pondré un ejemplo. El impuesto de sucesiones, en España hay 20 sistemas distintos de impuestos de sucesiones. Hay 15 en las comunidades autónomas de régimen común, otro más en Navarra, el número 16, 3 en cada una de las diputaciones forales vascas, y el número 20, que es el del Estado, que se aplica fundamentalmente a los no residentes. Tenemos un sistema fiscal Frankenstein. Bueno, es que no es sistema. Entonces la falta de sistematicidad se acaba pagando en que, bueno, pues que si Madrid bonifica el 99% en el impuesto de sucesiones, pues al final todo se convierte en donaciones, en gente que para que sus herederos no paguen el impuesto se traslada a Madrid y este tipo de cosas. Entonces, claro que tenemos un problema muy grave de falta de sistema que acaba repercutiendo en que recaudamos menos. En segundo lugar, tenemos un problema de falta de control y de falta de conciencia fiscal que hace que no paguen todos los que tendrían que pagar, o por lo menos no paguen en cuantía suficiente. Es decir, como tú dices en tu libro, tenemos dos problemas. Un sistema fiscal defectuoso y el fraude. Sí. Porque tú lo cuentas aquí, el ciudadano hace lo que quiere porque puede hacerlo. Si no pudiera hacerlo... Bueno, algunos pueden hacer lo que quieren, otros no pueden. El que tiene rentas controladas y paga rentas del trabajo... Los de la nómina. Sí. Nosotros. Ojo, rentas controladas o nóminas... que pueden ser altas o bajas, es decir, no es una cuestión de que se sea rico o no sea rico. Un señor que sea un alto ejecutivo de una empresa del IBEX 35 paga más impuestos que nadie. Es decir, no es una cuestión de una dicotomía entre ricos y pobres, que solo pagan los pobres, no. Paga más el que tiene rentas controladas y al final, entre cotizaciones de seguridad social y el 85% de la recaudación del impuesto sobre la renta que proviene de rentas del trabajo, aportan más de la mitad de los recursos públicos por todos los conceptos, y todo lo demás, el patrimonio, la riqueza, las actividades económicas, el capital mobiliario, aportan menos. Entonces, tenemos un sistema fiscal defectuoso, tenemos falta de conciencia fiscal y, desgraciadamente, tenemos demasiado fraude y demasiada economía sumergida para compararnos con otros países competitivos. A ver, y ahora mismo en la Moncloa, en el Consejo de Ministros, están estudiando el informe de los expertos de Montoro con una serie de propuestas que vamos ahora a explicarles porque, como se apliquen, les va a cambiar, a algunos les va a